En el año 711, el mundo cambió para siempre. Un ejército cruzó el estrecho de Gibraltar y en apenas 7 años conquistó casi toda la península ibérica. El reino visigodo, que había dominado España durante 3 siglos, se derrumbó como un castillo de arena. Los invasores eran musulmanes, árabes, bereberes, sirios. Traían una nueva religión, una nueva lengua, una nueva civilización. Pero aquí está lo que los libros de historia no te cuentan. No todos se convirtieron. No todos huyeron. Millones de cristianos se quedaron. Vivieron bajo el dominio islámico durante siglos. Generación tras generación. Mantuvieron su fe, sus tradiciones, su identidad. Los llamaron mozárabes. Del árabe mustarab, que significa arabizado. Eran cristianos que hablaban árabe, que vestían como árabes, que vivían en ciudades árabes, pero que rezaban a Cristo en secreto. Y su ADN sigue vivo hoy, en ti, en millones de españoles que no tienen idea de que descienden de los cristianos que sobrevivieron 800 años de dominación islámica. Bienvenido a Código Humano, y hoy vamos a abrir un archivo que ha estado cerrado durante siglos. El archivo de los mozárabes, los cristianos olvidados de Al-Ándalus. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambiará completamente tu percepción de la historia de España. La Reconquista no fue una guerra entre españoles y extranjeros. Fue una guerra civil, una guerra entre españoles cristianos del norte y españoles cristianos del sur que habían vivido bajo el Islam durante tanto tiempo que ya no se reconocían como hermanos. Los mozárabes eran tan españoles como los asturianos, los leoneses, los castellanos. Pero hablaban diferente, rezaban diferente, incluso su cristianismo era diferente. Y cuando los reinos del norte finalmente reconquistaron el sur, trataron a los mozárabes con sospecha, como si fueran contaminados, como si 800 años bajo el Islam los hubiera manchado de alguna manera. Esta es la tragedia oculta de la historia de España, y hoy vamos a revelarla. Empecemos por el principio, por el momento exacto en que todo cambió. Abril del año 711. Un general bereber llamado Tariq ibn Ziyad cruza el estrecho con aproximadamente 7.000 hombres. Desembarca en un peñón que desde entonces llevará su nombre, Jabal Tariq, Gibraltar. El rey visigodo Rodrigo marcha hacia el sur para enfrentarlo. Los dos ejércitos se encuentran cerca del río Guadalete, probablemente en algún lugar de la actual provincia de Cádiz. La batalla dura varios días. Rodrigo muere. Su ejército es destruido. Y con él, el reino visigodo de España. Lo que sigue es una conquista relámpago. En apenas 7 años, los musulmanes controlan casi toda la península. Solo quedan pequeños reductos cristianos en las montañas del norte, Asturias, Cantabria, los Pirineos. Pero aquí está el detalle crucial. La conquista fue rápida precisamente porque no fue una conquista total. Los musulmanes no exterminaron a la población cristiana, no los forzaron a convertirse masivamente. En lugar de eso, les ofrecieron un trato. Los cristianos y judíos que aceptaran el dominio musulmán serían considerados dhimis, pueblos protegidos. Podían mantener su religión, sus iglesias, sus tribunales propios. A cambio, debían pagar un impuesto especial llamado jizya y aceptar ciertas restricciones. No podían construir nuevas iglesias. No podían hacer sonar campanas. No podían hacer proselitismo. No podían montar a caballo. Debían vestir de manera distintiva. Debían mostrar respeto a los musulmanes en todo momento. Era una ciudadanía de segunda clase, pero era supervivencia, y millones eligieron sobrevivir. Estos fueron los mozárabes, los cristianos de Al-Ándalus, y durante los siguientes 800 años mantuvieron una existencia única en la historia del mundo, una comunidad cristiana viviendo dentro de una civilización islámica, manteniendo su fe mientras absorbían la cultura de sus gobernantes. Quiero que visualices cómo era su vida diaria. Imagina una ciudad como Córdoba en el siglo X. Es la ciudad más grande de Europa Occidental. Tiene 500.000 de habitantes cuando París apenas tiene 30.000. Tiene calles pavimentadas, alumbrado público, bibliotecas con cientos de miles de libros, baños públicos, universidades. Y dentro de esta ciudad islámica,
hay barrios cristianos. Los mozárabes viven ahí, generación tras generación. Van a misa en iglesias antiguas que datan de la época visigoda. Bautizan a sus hijos, se casan según el rito cristiano. Entierran a sus muertos en cementerios cristianos. Pero cuando salen de sus barrios, hablan árabe. Visten túnicas al estilo árabe. Comen comida con influencia árabe. Sus nombres a menudo suenan árabes. Ibrahim en lugar de Abraham. Yahya en lugar de Juan. Mariam en lugar de María. Sus hijos crecen bilingües. Hablan el romance mozárabe en casa, una forma arcaica del español que conserva rasgos del latín vulgar visigodo. Pero en la calle, en el mercado, en cualquier interacción con la sociedad mayor, hablan árabe. Y aquí está lo fascinante. Muchos mozárabes llegaron a dominar la cultura árabe mejor que los propios árabes. Traducían textos entre latín, árabe y romance. Servían como intermediarios culturales. Algunos alcanzaron posiciones importantes en la administración del califato. Pero siempre, siempre, había una línea que no cruzaban. Seguían siendo cristianos. Seguían bautizando a sus hijos. Seguían rezando a Cristo. Esta resistencia espiritual a veces tenía un precio terrible. En el año 850, algo extraordinario ocurrió en Córdoba. Un grupo de cristianos comenzó a buscar activamente el martirio. Se presentaban ante las autoridades musulmanas y denunciaban públicamente a Mahoma como falso profeta. Sabían que esto era un crimen capital bajo la ley islámica. El primero fue un sacerdote llamado Perfecto, luego un monje llamado Isaac, luego una mujer llamada Flora. Uno tras otro, cristianos de Córdoba se entregaban a las autoridades, insultaban al Islam y eran ejecutados. En total, casi 50 mozárabes fueron martirizados entre 850 y 859. Los llamamos los mártires de Córdoba. ¿Por qué lo hicieron? Los historiadores debaten las razones. Algunos creen que era un acto de resistencia contra la asimilación. La comunidad mozárabe estaba perdiendo miembros por conversión al Islam. Los matrimonios mixtos erosionaban las fronteras. Los jóvenes preferían la cultura árabe a las tradiciones de sus abuelos. Los mártires, según esta teoría, estaban intentando reavivar la identidad cristiana, recordar a su comunidad que eran diferentes, que la fe valía más que la comodidad. Otros historiadores son más escépticos. Señalan que muchos mozárabes, incluido el propio obispo de Córdoba, se opusieron a los martirios. Los consideraban provocaciones innecesarias que ponían en peligro a toda la comunidad. Sea cual sea la interpretación, los mártires de Córdoba revelan la tensión que definía la vida mozárabe. Cómo mantener la identidad cristiana mientras se vive inmerso en una cultura islámica dominante. Esta tensión duró siglos y dejó marcas profundas en la genética, la cultura y la religión de España. Hablemos de genética. Los estudios de ADN moderno nos permiten rastrear el legado mozárabe con una precisión que habría sido imposible hace apenas 20 años. Y los resultados son fascinantes. Los mozárabes eran, genéticamente, los herederos directos de la población hispano-romana y visigoda que habitaba la península antes de la conquista islámica. Su ADN era fundamentalmente europeo, con los componentes típicos de los pueblos mediterráneos occidentales. ¿Y qué pasó con ese ADN durante 800 años de dominación islámica? Sorprendentemente poco. Los estudios genéticos muestran que la contribución norteafricana y árabe al ADN español moderno es relativamente pequeña. En la mayoría de las regiones de España, oscila entre el 5 y el 15%. Esto es mucho menos de lo que cabría esperar de 800 años de convivencia. ¿Cómo es posible? La respuesta está en los mozárabes. Las comunidades mozárabes eran relativamente endogámicas. Se casaban entre ellos, mantenían sus propias redes familiares. Los matrimonios mixtos con musulmanes ocurrían, pero eran la excepción, no la regla. Cuando los reinos cristianos reconquistaron el sur, la mayoría de la población que encontraron no era árabe ni bereber, era mozárabe. Cristianos que habían vivido bajo el Islam, sí. Arabizados culturalmente, sí. Pero genéticamente, seguían siendo los descendientes de los hispano-romanos y visigodos. Esto tiene implicaciones profundas para entender quiénes somos los españoles de hoy.
Gran parte del ADN que llevamos no viene de los reconquistadores del norte, viene de los que se quedaron, los que sobrevivieron, los que mantuvieron su fe y su sangre durante 800 años de dominación extranjera. Los mozárabes no desaparecieron, se mezclaron con los repobladores del norte, sí, pero su contribución genética fue masiva. En muchas regiones del sur de España, la mayoría de la población actual desciende más de los mozárabes locales que de los colonos norteños. Pero el legado mozárabe no es solo genético, es cultural, es religioso. Y aquí llegamos a uno de los secretos mejor guardados de la historia de España, el rito mozárabe. Cuando el cristianismo se expandió por el Imperio Romano, diferentes regiones desarrollaron diferentes formas de celebrar la misa y los sacramentos. Roma tenía su rito, Constantinopla tenía el suyo, y la península ibérica desarrolló el suyo propio, el rito hispánico, también llamado visigótico o mozárabe. Este rito era diferente del romano en muchos aspectos. La estructura de la misa era distinta, las oraciones eran diferentes, el calendario litúrgico tenía sus propias fiestas. Incluso la forma de cantar, el canto mozárabe, era único. Durante la época visigoda, el rito hispánico era el rito de toda España. Pero cuando los musulmanes conquistaron la península, algo curioso ocurrió. En el norte, los pequeños reinos cristianos gradualmente adoptaron el rito romano, influenciados por los monjes de Cluny y la presión del papado. Pero en el sur, bajo dominio musulmán, los mozárabes mantuvieron el rito antiguo. No tenían contacto regular con Roma, no tenían presión para cambiar. Siguieron celebrando la misa como la habían celebrado sus abuelos visigodos. Así, durante siglos, existieron dos cristianismos en España, el romano en el norte, el mozárabe en el sur. Dos formas de rezar, dos tradiciones litúrgicas, dos maneras de ser cristiano. Cuando Toledo fue reconquistada en 1085 por Alfonso VI de Castilla, esto creó un problema. Los mozárabes de Toledo llevaban 370 años practicando su rito. Los castellanos que llegaban del norte practicaban el rito romano. Alfonso VI, presionado por el Papa y por los monjes cluniacenses, ordenó que toda España adoptara el rito romano. Pero los mozárabes de Toledo se resistieron. Según la leyenda, se realizó una prueba. Se arrojaron al fuego un libro del rito mozárabe y uno del rito romano, para ver cuál sobrevivía. El libro mozárabe no solo sobrevivió, sino que saltó fuera de las llamas. Sea verdadera o no la leyenda, el resultado fue un compromiso. El rito romano se impuso en toda España, pero se permitió que los mozárabes de Toledo mantuvieran su rito antiguo en ciertas parroquias. Y aquí está lo asombroso. Ese rito sigue vivo hoy. En la Catedral de Toledo, en la capilla del Corpus Christi, se celebra misa según el rito mozárabe todos los días. Es el rito cristiano más antiguo que se practica continuamente en Occidente. Más de 1500 años de tradición ininterrumpida. Si vas a Toledo hoy, puedes asistir a una misa mozárabe. Puedes escuchar las mismas oraciones que rezaban los cristianos de Al-Ándalus hace 1000 años. Puedes experimentar el cristianismo tal como lo vivieron los mozárabes. Es una ventana al pasado, un fósil viviente de la religión. Y muy poca gente sabe que existe. Pero hay más secretos en los archivos. Los mozárabes no solo preservaron un rito religioso, preservaron una lengua. El mozárabe, o romance andalusí, era la lengua que hablaban los cristianos de Al-Ándalus en su vida cotidiana. Era una forma arcaica del español, más cercana al latín original que el castellano del norte. Tenía rasgos únicos, influencias árabes en el vocabulario y una fonética distintiva. Durante siglos, el mozárabe coexistió con el árabe en Al-Ándalus. Los mozárabes eran bilingües. Hablaban árabe para la vida pública y mozárabe en casa, con la familia, en la iglesia. Lo fascinante es que tenemos registros de esta lengua, no solo en documentos secos, sino en poesía. Las jarchas son pequeños poemas en mozárabe que aparecen al final de poemas árabes y hebreos más largos. Datan de los siglos X y XI, lo que las convierte en los textos más antiguos de cualquier lengua románica de la península ibérica. Cuando los académicos descifraron las jarchas en el siglo XX, quedaron asombrados. Estaban leyendo las voces de personas que habían muerto hace 1000 años.
voces en una lengua que se creía completamente perdida. Y lo más conmovedor, muchas jarchas son poemas de amor, poemas escritos en voz de mujeres que añoran a sus amantes ausentes, fragmentos de humanidad que sobrevivieron el abismo del tiempo. Escucha esto, es una jarcha del siglo XI. ¿Qué faré yo? ¿O qué será de mi vi? Habibi, non te tolgas de mi vi. ¿Qué haré yo? ¿O qué será de mí? Amado mío, no te alejes de mí. Esa voz tiene 1000 años. Es la voz de una mujer mozárabe, cristiana, viviendo en Al-Ándalus, escribiendo en su lengua materna sobre el amor y la pérdida. Es extraordinario que haya sobrevivido y nos conecta directamente con los mozárabes de una manera que ningún documento legal o crónica histórica puede igualar. Pero la historia de los mozárabes no es solo supervivencia, también es éxodo. Durante los 800 años de presencia islámica en la península, hubo múltiples olas de emigración mozárabe hacia los reinos cristianos del norte. A veces huían de persecuciones, a veces buscaban mejores oportunidades, a veces simplemente no podían soportar más la vida bajo dominio musulmán. Estas migraciones dejaron huellas profundas en la geografía y la demografía de España. En el siglo IX, grupos de mozárabes de Andalucía emigraron al Reino de León. Fundaron monasterios, construyeron iglesias, trajeron consigo sus tradiciones. El arte mozárabe floreció en León, Castilla e incluso llegó hasta Cataluña. Las iglesias mozárabes que sobreviven son joyas únicas. Combinan elementos visigóticos con influencias árabes, arcos de herradura, alfices, decoración geométrica. San Miguel de Escalada, San Cebrián de Mazote, Santiago de Peñalba. Son monumentos a una cultura híbrida que ya no existe. En el siglo XI, cuando los reinos de Taifa se fragmentaron y debilitaron, más mozárabes emigraron al norte. Y cuando los almohades, un movimiento islámico rigorista del norte de África, conquistaron Al-Ándalus en el siglo XII, la emigración se convirtió en éxodo masivo. Los almohades eran mucho menos tolerantes que los gobernantes anteriores. Ofrecieron a los mozárabes una elección brutal: conversión, exilio o muerte. Miles huyeron hacia los reinos cristianos. Para el siglo XIII, las comunidades mozárabes de Al-Ándalus habían prácticamente desaparecido. Algunos se habían convertido al Islam, otros habían emigrado al norte. Los que quedaban eran tan pocos que ya no constituían una comunidad viable. Pero su ADN, su cultura, sus tradiciones, se habían esparcido por toda España. En los repobladores que acompañaron a los reyes en la Reconquista, había sangre mozárabe. En las iglesias del norte había arte mozárabe. En el cristianismo español había ecos del rito mozárabe. No desaparecieron, se diluyeron, se mezclaron, se convirtieron en parte del tejido de España. Ahora, quiero hablarte de algo que los historiadores apenas están empezando a comprender: el papel de los mozárabes en la Reconquista. La narrativa tradicional presenta la Reconquista como una cruzada. Cristianos del norte luchando contra musulmanes del sur para recuperar España para Cristo. Es una narrativa épica, heroica, pero fundamentalmente simplificada. La realidad era mucho más compleja. Los reinos cristianos del norte no luchaban solos. Tenían aliados dentro de Al-Ándalus, los mozárabes. Las comunidades cristianas del sur proporcionaban información, apoyo logístico y a veces combatientes a los ejércitos del norte. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, la ciudad no fue tomada por asalto. Se rindió mediante negociación. Y una de las razones por las que la negociación fue posible fue la presencia de una comunidad mozárabe significativa dentro de la ciudad. Los mozárabes de Toledo querían volver a ser gobernados por cristianos. Lo mismo ocurrió en otras ciudades. Los mozárabes fueron una quinta columna dentro de Al-Ándalus. No una quinta columna militar necesariamente, pero sí una quinta columna cultural. Recordaban a la población que España había sido cristiana antes, que podía volver a serlo. Pero aquí está la ironía trágica. Cuando los reinos cristianos finalmente conquistaron el sur, no siempre trataron bien a los mozárabes. Los castellanos y leoneses del norte veían a los mozárabes con sospecha. Eran cristianos, sí, pero eran cristianos extraños. Hablaban diferente, rezaban diferente, vestían diferente. Habían vivido tanto tiempo con los moros que parecían medio moros ellos mismos. En Toledo,
Los mozárabes perdieron gradualmente influencia frente a los colonos del norte. Sus barrios se marginalizaron. Su rito fue relegado a unas pocas parroquias. Su lengua fue desplazada por el castellano. En otras ciudades, el proceso fue similar. Los mozárabes, que habían esperado ser recibidos como hermanos, se encontraron tratados como ciudadanos de segunda clase, no por los musulmanes ahora, sino por sus propios correligionarios cristianos. Es una de las tragedias menos conocidas de la historia de España. Los que habían mantenido la fe durante siglos de dominación islámica fueron marginados por los que llegaron a liberarlos. Pero a pesar de todo, el legado mozárabe pervive en el ADN de millones de españoles, especialmente en el sur. Los estudios genéticos muestran que las poblaciones de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y otras regiones tienen una fuerte continuidad con las poblaciones prerromanas, romanas y visigodas. Esta continuidad es el legado de los mozárabes que permanecieron en sus tierras durante la dominación islámica y transmitieron su genética a las generaciones futuras. Pervive en la arquitectura. Las iglesias mozárabes del norte de España son monumentos únicos que combinan tradiciones visigodas con influencias islámicas. Son testimonios físicos de una cultura que ya no existe. Pervive en el rito. La misa mozárabe que se celebra diariamente en Toledo es una conexión viva con el cristianismo de Al-Ándalus. Cualquiera puede asistir y experimentar cómo rezaban los mozárabes hace 1000 años. Pervive en la lengua. Aunque el mozárabe como lengua viva desapareció hace siglos, dejó huellas en el español moderno. Palabras, expresiones, topónimos, todo recuerda la presencia de aquella lengua romance que sobrevivió 800 años de arabización. Y pervive en la memoria. Aunque la mayoría de los españoles no saben qué significa mozárabe, aunque los libros de texto apenas mencionan su existencia, los mozárabes fueron parte fundamental de la historia de España. Sin ellos, la reconquista habría sido diferente. Sin ellos, el ADN español sería diferente. Sin ellos, España sería otra cosa. Ahora quiero hacerte una pregunta personal. ¿De dónde viene tu familia? Si tus antepasados son del sur de España, de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, hay una alta probabilidad de que desciendas de mozárabes, de cristianos que vivieron bajo el Islam durante generaciones y mantuvieron su fe y su sangre. Si tus antepasados son del centro o norte de España, también puedes tener sangre mozárabe. Las migraciones medievales mezclaron las poblaciones. Los repobladores del sur llevaron genes mozárabes por toda la península. Incluso si tu familia es de Latinoamérica, podrías descender de mozárabes. Los conquistadores y colonos que fueron a América venían de toda España. Muchos llevaban en sus venas la sangre de los cristianos de Al-Ándalus. El ADN mozárabe está por todas partes. Es parte del sustrato genético de la hispanidad. Está en ti, probablemente, aunque nunca hayas oído la palabra mozárabe antes de hoy. Y eso es lo que hace esta historia tan importante. No es la historia de un grupo exótico de gente lejana. Es tu historia. Es la historia de tus antepasados. Es la historia de cómo llegaste a ser quien eres. Los mozárabes fueron los invisibles de la historia de España, los olvidados, los que se quedaron cuando otros huyeron, los que mantuvieron la fe cuando era peligroso hacerlo, los que sobrevivieron 800 años de dominación extranjera y transmitieron su ADN a las generaciones futuras. Sin ellos, tú no existirías, al menos no como eres ahora. Esa es la verdad que los archivos revelan. Esa es la historia que el ADN cuenta. Esa es la herencia mozárabe. Antes de terminar, quiero hablarte de un lugar donde puedes experimentar el legado mozárabe de manera directa, donde el pasado sigue vivo en el presente. Toledo, la ciudad de las 3 culturas, la ciudad donde judíos, cristianos y musulmanes convivieron durante siglos, y la ciudad donde el rito mozárabe sobrevive hasta hoy. Si vas a Toledo, visita la catedral. Busca la capilla mozárabe, también llamada Capilla del Corpus Christi. Está decorada con frescos de Juan de Borgoña que representan la conquista de Orán. Pero lo importante no es la decoración, es lo que ocurre dentro.
Todos los días, a las 9 de la mañana, se celebra misa según el rito mozárabe en esa capilla. Es una misa diferente a cualquier otra que hayas experimentado. Las oraciones son diferentes. Los cantos son diferentes. El ritmo es diferente. Es el cristianismo tal como lo vivieron tus antepasados hace 1000 años. El cristianismo que sobrevivió al Andaluz. El cristianismo mozárabe. Y está vivo. No es un museo. No es una reconstrucción histórica. Es una tradición viva que se ha mantenido durante más de 15 siglos sin interrupción. Cuando entras en esa capilla y escuchas las oraciones mozárabes, estás escuchando las voces de generaciones de cristianos que rezaron las mismas palabras. Cristianos bajo dominio visigodo, cristianos bajo dominio islámico, cristianos en la España reconquistada, cristianos hasta hoy. Es una cadena ininterrumpida de fe, y puedes ser parte de ella. También puedes visitar las iglesias mozárabes del norte, San Miguel de Escalada en León, construida por monjes mozárabes que huyeron de Córdoba en el siglo X. Santa María de Melque en Toledo, un misterioso templo visigodo mozárabe de origen incierto. San Baudelio de Berlanga en Soria, con su extraordinaria columna central que recuerda una palmera. Estos edificios son monumentos a la resistencia, monumentos a la fe, monumentos a la supervivencia cultural. Y si quieres ir más profundo, puedes buscar los archivos. Los documentos mozárabes se conservan en bibliotecas y archivos de toda España. El Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, los archivos catedralicios de Toledo, Sevilla, Córdoba. En esos documentos está la historia de personas reales que vivieron hace 1000 años. Nacimientos, matrimonios, muertes, transacciones comerciales, disputas legales. La vida cotidiana de los mozárabes, preservada en pergamino. Y, por supuesto, puedes hacerte un test de ADN. Las empresas modernas de genética pueden detectar componentes ancestrales específicos. No van a decirte, eres mozárabe, porque esa no es una categoría genética, pero pueden mostrarte tu proporción de ancestría ibérica, norteafricana, del Medio Oriente y otros componentes. Pueden darte pistas sobre de dónde vino tu familia, porque eso es lo que significa ser español. Significa ser el producto de 2000 años de historia, de romanos y visigodos, de árabes y bereberes, de judíos y cristianos, de norteños y sureños, de conquistadores y supervivientes. Los mozárabes son parte de esa historia. Una parte olvidada, sí. Una parte marginada, sí. Pero una parte fundamental sin la cual España no sería España. Y ahora tú conoces su historia, conoces su lucha, conoces su legado. La próxima vez que vayas al sur de España, mira a tu alrededor. Las calles que caminas fueron caminadas por mozárabes. Las iglesias donde entras fueron construidas por mozárabes. La gente que ves desciende, probablemente, de mozárabes. Están por todas partes, invisibles, pero presentes, olvidados, pero vivos en el ADN. Los mozárabes fueron los guardianes de la llama cristiana durante 800 años de oscuridad islámica. Fueron los que no olvidaron, los que no abandonaron, los que mantuvieron la fe, y su sangre corre por tus venas. Esta ha sido la historia de los mozárabes, los cristianos olvidados de Al-Ándalus, los guardianes del rito antiguo, los supervivientes. Una historia que merece ser recordada. Pero espera, hay algo más que necesitas saber, algo que los documentos antiguos revelan y que cambia completamente nuestra comprensión de la España medieval. Los mozárabes no fueron solo víctimas pasivas de la historia, fueron agentes activos, fueron traductores, diplomáticos, espías, comerciantes. Fueron el puente entre dos mundos que se odiaban, pero que no podían ignorarse mutuamente. En la Escuela de Traductores de Toledo, mozárabes trabajaron junto a judíos y musulmanes para traducir los grandes textos de la antigüedad. Aristóteles, Ptolomeo, Galeno llegaron a Europa occidental a través de Toledo, y los mozárabes fueron parte esencial de ese proceso. Conocían el árabe porque habían crecido con él. Conocían el latín porque era la lengua de su iglesia. Conocían el romance porque era su lengua materna. Eran trilingües en una época en que la mayoría de la gente era analfabeta. Esta capacidad lingüística los hacía invaluables.
Los reyes cristianos los usaban como intérpretes y embajadores. Los califas los empleaban como administradores y escribanos. Los comerciantes los contrataban como intermediarios. Los mozárabes estaban en todas partes donde dos culturas se encontraban. Eran el lubricante que hacía funcionar la maquinaria de la España medieval. Y dejaron testimonios escritos, documentos en latín mezclado con árabe, textos legales que muestran cómo funcionaba su sociedad, crónicas que narran los eventos de su tiempo desde su perspectiva única. La Crónica Mozárabe del 754 es uno de los documentos más importantes para entender la conquista islámica de España. Fue escrita por un cristiano que vivía bajo dominio musulmán, apenas 40 años después de la invasión. Nos da una perspectiva que ninguna fuente árabe o cristiana del norte puede ofrecer. El autor lamenta la caída del reino visigodo, describe el caos de la conquista, pero también reconoce que la vida continúa bajo los nuevos gobernantes. Es un documento de supervivencia, no de resistencia heroica, y ese es quizás el mensaje más importante de la historia mozárabe. No todos los héroes luchan con espadas, algunos luchan simplemente sobreviviendo, manteniendo su identidad, transmitiendo su cultura a la siguiente generación. Los mozárabes hicieron exactamente eso durante 800 años. No conquistaron ejércitos, no fundaron reinos, pero sobrevivieron. Y al sobrevivir, preservaron algo invaluable: el vínculo genético y cultural entre la España romana y visigoda y la España moderna. Sin los mozárabes, ese vínculo se habría roto. La población hispano-romana habría sido absorbida completamente por la cultura islámica. El ADN se habría mezclado hasta ser irreconocible. El cristianismo español habría tenido que empezar de cero después de la Reconquista. Pero gracias a los mozárabes, nada de eso ocurrió. Ellos mantuvieron el puente. Ellos preservaron la continuidad. Ellos son la razón por la que España es lo que es hoy. Y su historia está escrita en tu ADN. Los científicos pueden rastrear linajes genéticos que se remontan miles de años. Pueden identificar haplogrupos que indican origen geográfico. Pueden detectar mezclas poblacionales que ocurrieron en momentos específicos de la historia. Y cuando analizan el ADN español, encuentran algo fascinante. La mayoría del ADN es antiguo, muy antiguo. Se remonta a las poblaciones neolíticas que habitaban la península hace miles de años. Las contribuciones posteriores, romanas, germánicas, árabes, judías, son significativas pero minoritarias. Esto significa que la población española tiene raíces profundas en la tierra. No fuimos reemplazados por invasores. Fuimos conquistados, sí. Gobernados por extranjeros, sí. Pero la población básica permaneció. Y los mozárabes fueron los guardianes de esa permanencia durante el periodo más crítico. Cuando todo parecía perdido, cuando el Islam parecía destinado a dominar para siempre, los mozárabes mantuvieron viva la llama. No con armas, no con poder político, sino simplemente existiendo, teniendo hijos, transmitiendo su ADN, su lengua, su fe. Es un tipo de heroísmo diferente, un heroísmo silencioso, un heroísmo de resistencia pasiva, y merece ser recordado. La próxima vez que pienses en tus antepasados, recuerda a los mozárabes, recuerda a los que no huyeron, a los que no se convirtieron, a los que sobrevivieron. Porque sin ellos, tú no estarías aquí. Tu ADN sería diferente, tu cultura sería diferente, tu historia sería diferente. Los mozárabes son los antepasados olvidados de España, pero el ADN no olvida. Y ahora, gracias a la ciencia moderna, podemos finalmente darles el reconocimiento que merecen. Esta ha sido la historia de los mozárabes, los cristianos de Al-Ándalus, los guardianes de la llama, una historia que llevamos en la sangre. Hasta el próximo episodio de Código Humano.